Communications de varios consejos de directores de universidades norteamericanas, entre ellas Georgetown, Florida International University, Bentley College y otras. La cátedra que hoy nos dará el señor Claure será comentada por dos distinguidos panelistas dominicanos, la licenciada Yerti Valerio, directora de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de Claro Codetel, y el licenciado Manuel Corripio, gran emprendedor por derecho propio y además ejecutivo del Grupo Corripio. Tras la charla y la intervención de los dos panelistas, tendremos una breve sesión de preguntas. Sin más preámbulo, me alegra dejar con ustedes a un empresario admirable y exitoso, el señor Marcelo Claure, fundador y presidente de Brightstar. Muchas gracias. Gracias, José, por la introducción y ya que has contado la mayoría de las cosas, vamos a tener que cambiar un poco el ritmo de las cosas. Buenas noches a todos. Es definitivamente un gran honor para mí el poder ser parte de esta iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que creo que es una gran idea de traer a diferentes empresarios del mundo entero para poder compartir con ustedes experiencias que hemos adquirido a través de los años y así tratar de enriquecer un poco los conocimientos que tenemos todos. Para mí la República Dominicana es un país muy especial y tiene un lugar muy grande en mi corazón, ya que tuve la suerte de vivir una gran parte de mi niñez acá, del año 1978 al año 1984. Mi padre era diplomático representando al gobierno de Bolivia, sobre todo en la parte de la minería, y tuvimos la chance de vivir en la República Dominicana. Y 5 días después de llegar, probablemente tengo una de las memorias más interesantes de mi vida, que fue la llegada del huracán David. Y tengo memorias muy frescas de todos los muebles que volaban de mi casa a todos los jardines de las casas del lado, y ni hablar de meses y después que uno se tenía que adaptar a los constantes apagones de luces, noches larguísimas sin aire acondicionado. Y creo que siempre comparto esta historia con la gente. Es probablemente una de las historias más importantes de mi vida, porque eso te enseñaba cómo luchar a la corta edad y cómo podías sobrevivir ese calor infernal que pasábamos sin aire acondicionado. Pero algo que nunca se me borra de la memoria y es algo que solamente lo tiene este país, que es la alegría de los dominicanos. Ustedes, sin duda alguna, tienen una de las virtudes más grandes del planeta, que es, a pesar de haber pasado por ese momento el huracán David, creo que 3 días después, era increíble que el país estaba semidestruido, pero la gente todavía sonreía, y todavía me acuerdo el domingo después que la gente bailaba merengue en el malecón, y es algo que siempre se me queda marcado. Volviendo al tema de por qué estoy acá, Andrés, hace bastante tiempo compartimos con Andrés, los dos somos Young Global Leaders en el Foro Económico Mundial, y Andrés era varios meses que me pedía que si podía venir a hacer esta charla. Y la verdad que cuando leí la invitación, tengo que confesar que la palabra cátedra es una palabra muy fuerte y normalmente reservada para expertos y profesores, y sobre todo cuando dices cátedra de liderazgo empresarial. Lo que sí les cuento es que no creo que soy ningún experto ni profesor en liderazgo empresarial, pero sí creo que soy una persona que tiene unas metas muy grandes y siempre ha soñado con hacer cosas grandes, y sobre todo un latinoamericano que ha podido romper el paradigma de que los latinoamericanos no somos gente capaz de crear grandes empresas globales o de ser el número 1 en el mundo en la industria que estamos. Y eso es un poco lo que quiero conversar con ustedes. Quiero aprovechar los próximos 30 minutos para contarles un poco mi historia, un poco los sucesos, los fracasos, lo que he aprendido en mi corta carrera empresarial, y esperemos, ojalá, que algunas de las historias que les cuenta se les quede un poco y tenga algo de aplicación en las propias vidas de ustedes. Imagino que cuando recibieron la invitación y vieron el nombre de Brightstar, la mayoría de ustedes, con la excepción de las personas que están en el mundo de las telecomunicaciones, jamás habían escuchado el nombre de la empresa. Pero así lo que quiero es contarles un poco de qué es Brightstar el día de hoy y después ir hacia atrás y contarles un poco cómo hemos llegado a donde estamos hoy día. Un poco para hacer una pequeña encuesta, les pido que levanten la mano a la gente que tiene un BlackBerry. ¿Okay? Les pido a la gente que levanten, y dejen la mano levantada, por favor, los que tienen un BlackBerry. Los que tienen un Motorola HTC, y los BlackBerry sigan levantados, por favor. Y finalmente los que tienen su teléfono conectado a Claro. ¿Okay? También la gente que tiene el teléfono Alcatel, básicamente es mucho más de la mitad. Y déjenme agradecerles de todo corazón, ya que ustedes tienen en la mano un teléfono que ha sido vendido o distribuido por Brightstar, ya que Brightstar hoy día es una empresa que distribuye teléfonos celulares por todo el mundo. Las marcas que las hemos mencionado, Brightstar es el distribuidor exclusivo, y tenemos un acuerdo con Claro que ya dura más de 10 años. En ese entonces era Codetel, después Verizon, Codetel, o Codetel, Verizon, y ahora es Claro, y básicamente todos los teléfonos que son adquiridos por Claro pasan por uno de los almacenes o uno de los centros de fulfillment
de Brightstar. Y ya estamos en la República Dominicana hace más de 10 años. Esta empresa la fundé personalmente hace 13 años. Es una empresa que provee, es una empresa global de servicios que provee soluciones de valor agregado a todos los actores en el mundo de las telecomunicaciones. Nuestros clientes son los grandes fabricantes de telefonía celular como Apple, BlackBerry, Motorola, Samsung, las operadoras de telefonía celular como Verizon o Vodafone, o el Grupo América Móvil o el Grupo Telefónica, las grandes tiendas en el mundo como Walmart, Kmart, Target, y cientos de miles de pequeñas tiendas o minoristas que operan en diferentes lugares del mundo. Hoy en día Brightstar cuenta con fábricas, hemos expandido nuestro negocio a fabricar teléfonos celulares, tenemos fábricas, tenemos centros de distribución, tenemos centros de investigación y desarrollo, operamos miles de tiendas de telefonía celular y ahora acabamos de entrar al negocio de los seguros de teléfonos celulares. Así que cuando quieran comprar un seguro, cuando pierdan su nuevo BlackBerry, es algo que hemos incursionado en el mundo. En poco tiempo hemos convertido a Brightstar en ser la empresa de distribución a valor agregado más grande del mundo. Somos la número 1 en el rubro mundial y aparte somos la empresa hispana más grande en Estados Unidos. Y es algo que tenemos mucho orgullo porque en Estados Unidos hay más de 9 millones de empresas hispanas y el ser una empresa de origen boliviano, que es la empresa número 1, es algo que nos llega de orgullo. Hemos logrado crecer la facturación. El primer año facturamos 73 millones de dólares y este año, el 2011, nuestra proyección es exceder los 10.000 millones de dólares, o como los americanos le llaman, 10 billones de dólares, y es posiblemente unas historias de más alto crecimiento en las empresas en Estados Unidos. Este año hemos sido seleccionados por América Economía como la empresa latinoamericana más global del planeta, ya que tenemos empresas hoy día en 61 países en todo el mundo, en los 6 diferentes continentes. Este año hemos pasado de ser una de las empresas, pocas empresas de origen latinoamericano que tienen acceso a los bonos americanos y hemos sido una cantidad por encima de 250 millones de dólares en bonos y hoy día nos encontramos en la fase final de llevar a nuestra empresa a la Bolsa de Valores en Nueva York, lo cual es un sueño y un anhelo profesional que siempre he tenido. Y por último, contarles que aproximadamente 1 de cada 12 celulares en el mundo pasan por los centros de distribución de Brightstar. Bueno, ahora que conocen un poco de Brightstar, cuando lean la palabra Brightstar, por lo menos ya van a saber qué hacemos, me gustaría contarles un poco sobre el comienzo de mi carrera y cómo hemos llegado a donde estamos el día de hoy. Como les contaba José, nací hace 40 años en Bolivia, un país del que muchos de mis clientes no habían escuchado lo que es Bolivia. Al ser mi padre diplomático, tuve la suerte de vivir en muchos países del mundo, como ser Marruecos, Bolivia, la República Dominicana y Guatemala. Creo que tuve una infancia muy feliz, pero siempre tenía ese anhelo de poder salir de Bolivia y de poder experimentar en otros lugares del mundo. Afortunadamente para mí, mis padres ahorraron suficiente dinero para pagarme la educación en Estados Unidos y tuve la suerte de poder estudiar en Estados Unidos. Sé que todavía me queda el recuerdo de ese día, justo después de haber graduado de la universidad, cuando, como muchos de ustedes se preguntan el día después de graduarse, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y creo que yo tuve un momento muy especial, ¿no? Decidí volver a Bolivia como la mayoría de la gente que estudia en Estados Unidos, y tuve la suerte en el avión de conocer a una persona que ha marcado una parte muy importante en mi vida. Él es una persona que era un gran amante del fútbol, una persona que se llama Guido Loaiza, y a Guido lo conocí en un avión en camino hacia Bolivia, y como buen boliviano comenzamos a tomar varios whiskies, y después de una conversación creamos un real vínculo, y Guido me ofreció un trabajo un día después de graduado y me pidió que fuera el vicepresidente o el gerente internacional de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Okay? En ese momento no estaba seguro si era porque el señor había tomado demasiados tragos o si de verdad pensaba que podíamos ayudar. Y en medio de la conversación comenzamos a soñar, ¿no? Hablamos de por qué no llevar a Bolivia un mundial. Y para los que conocen de fútbol, el llevar a Bolivia un mundial es casi imposible, ¿no? Porque nos toca jugar con países como Brasil, como Argentina, como Colombia. Entonces mi país había tratado más de 70 años de poder llegar a un mundial. Y para un recién graduado de la universidad de 23 años, ser un gerente internacional o un vicepresidente de la federación era algo muy emocionante, pero el simple hecho de pensar que íbamos a ser parte de un proyecto de poder llevar a Bolivia al mundial era algo que me entusiasmaba muchísimo. Como les contaba, Bolivia había tratado de clasificar un mundial de fútbol por los últimos 70 años y siempre Brasil y Argentina eran muy superiores. Era algo muy interesante ver cómo tus jugadores estaban tan emocionados de jugar contra Brasil que se llevaban un lápiz en el short para pedirle autógrafo a los jugadores brasileños antes de comenzar a jugar. Y también fue interesante el asumir una posición en la Federación Boliviana cuando la Federación estaba totalmente en la quiebra, pero lo importante era de que teníamos un sueño y íbamos a soñar grande y íbamos a tratar de lograrlo. Esa fe que teníamos la transmitimos a los jugadores, ellos mismos comenzaron a creer en sí mismos.
Teníamos un grupo de gente motivada, técnicos motivados, y creo que la mayor parte era una terapia intensiva mental a los jugadores en demostrarles de que ellos tenían dos piernas como los brasileros y que tenían una cabeza que era parecida a los argentinos y que ellos no eran seres sobrenaturales. Y creo que contra todos los pronósticos en el año 1993 clasificamos y llevamos a Bolivia al Mundial, lo que fue probablemente es uno de los hechos históricos en la parte deportiva más importantes. Estuvimos en la primera página del New York Times y las más importantes publicaciones del mundo. Alrededor se han escrito muchísimos artículos de cómo un pequeño equipo logra llevar a un país como Bolivia al Mundial. Básicamente eso fue lo que me enseñó muchísimo en la vida. Y he aprendido este proceso de que uno es capaz de lograr cualquier meta en el mundo y que no hay nada imposible si es que uno combina una ambición con planes definidos y objetivos sin límites, y creo que básicamente no hay un límite a lo que uno puede lograr. Una vez finalizado y terminada la emoción de participar en el Campeonato del Mundo, el cual no clasificamos a la próxima fase, pero sí logramos llevar a Bolivia al Mundial, ese día decidí volver a Boston y me pasaba por la cabeza algo similar, ¿no? Ya terminó este proceso, ¿qué vamos a hacer? Y creo que en la vida siempre hay momentos claves y momentos de suerte, ¿no? Ese día decidí que iba a comenzar a buscar un trabajo en serio, ya que el trabajo de la Federación Boliviana de Fútbol era ad honorem, y tuve la suerte de que quería comprar un teléfono celular, y el teléfono celular para utilizarlo como una herramienta de trabajo para poder buscar un trabajo que alguien me emplee. Cuando llegué a la tienda, y en Estados Unidos el aplicar un teléfono celular toma bastante tiempo porque tienes que dar toda tu información y tienen que correr tu crédito, y mientras esperaba, el dueño de la tienda estaba trabajando ese día y lo único que hacía era quejarse de que era horrible ser dueño de una tienda porque el vendedor no había llegado y era un viernes y él tenía que estar en la tienda. Y me preguntó si conocía a alguien que podía comprar, si tenía alguien que podía comprar una tienda. Entonces yo vi ahí una oportunidad de una sola vez en la vida y le hice una propuesta de comprarle la tienda sin tener nada de dinero y prometerle que le íbamos a pagar en el transcurso de las próximas semanas o los próximos meses o cuando nos vaya bien. Yo creo que después de dudarlo, el señor aceptó. Así que rápidamente, un par de semanas después de haber vuelto a Boston, de haber estado en Bolivia, era dueño de mi propia empresa, una compañía muy pequeña porque tenía una sola tienda y había una secretaria y el otro empleado era yo. Y lo que nos dimos cuenta es que se podía cambiar un mercado y en Estados Unidos implementamos algo que jamás había sido hecho. Poníamos anuncios en los periódicos en Estados Unidos, la gente llamaba un número 1-800 y teníamos cientos de autos parqueados por toda la ciudad, cosa que desde el momento en que la persona llamaba, en 10 minutos iba un chofer con un teléfono celular, inmediatamente le explicamos lo que era y con eso prácticamente cambiamos la industria, comenzamos a expandirnos por todo el noroeste de Estados Unidos, y en pocos meses de tener una tienda llegamos a tener más de 200 tiendas en todo el noroeste de Estados Unidos. Y probablemente unas cosas que aprendí en esta etapa en mi vida es que si uno quiere hacer algo diferente en la vida, siempre tiene que innovar y pensar en diferentes ideas. Yo creo que hay muchas instancias en la vida de que uno no está dispuesto a experimentar cosas nuevas porque la gente te dice esa no es la manera que se hace o tradicionalmente no es la manera que operamos, pero justamente yo creo que son exitosos las personas que tienen la capacidad de poder innovar y experimentar constantemente. Después de 2 años tuve la suerte de vender esta cadena de tiendas, para ese entonces ya tenía 25 años, lo compré una cadena mucho más grande que la mía. Y después, de nuevo, uno vuelve al pensamiento de siempre, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, de nuevo, ya no hay fútbol, ya no hay tiendas. Entonces, antes de pensar cuál iba a ser mi próxima aventura, hablé con muchísima gente, consejeros, preguntarles qué hago. Y básicamente todo el mundo te decía, ya has tenido demasiada suerte, ya te ha ido bien en el fútbol, ya te ha ido bien en tus tiendas, lo que deberías hacer es buscarte un trabajo normal, para que ganes un sueldo y la plata que habías ganado la guardas para resguardar tu propio futuro. Entonces, cuando era el dueño de esa cadena de tiendas, me acordé que nosotros éramos un comprador muy grande de teléfonos celulares y la gente que nos atendía, que eran 2 distribuidores, con los nombres que se acuerdan, uno se llamaba Brightpoint y el otro se llamaba Cellstar, el trato que nos daban era malísimo, el servicio era muy malo. Entonces, yo solo me puse a pensar, si el servicio era tan malo, ¿cómo sería en América Latina? Y esto que eran los países de ellos. Entonces decidí mudarme a Miami, creo que con mucha suerte, con un poco de dinero esta vez, mucha más experiencia y sobre todo con grandes sueños. Y básicamente nos sentamos un grupo de gente y decidimos decir, vamos a ser la empresa distribuidora de telefonía celular más grande en el mundo. Vamos a comenzar en América Latina, y después nos vamos a expandir. Y era chistoso ver a los mismos empleados que nos siguieron de las tiendas, esa misma gente decía que estamos un poco locos, ¿no? Que ya
que habíamos tenido demasiada suerte en lo que habíamos hecho y que a ver si podíamos repetir una vez más. Pero ¿sabes lo que nunca esperé en esa instancia en mi vida? Es la cantidad de gente que te dice que no se puede hacer. Mucha gente nos dijo que era imposible competir con dos grandes empresas como era Celestar y Brightpoint. Ambas eran las empresas que cotizaban en la bolsa, tenían más de $1.000 millones en los bancos, tenían un valor de mercado por encima de los $2.000 millones y básicamente dominaban el mercado. Y todo el mundo nos decía que no había campo para una tercera empresa que pueda competir en el mercado. Eso lógicamente a nosotros nos motivó mucho más y desarrollamos un business plan fantástico, lo presentamos a todos los bancos nos dijeron que no, fuimos a todos los fondos de inversión, todos los fondos nos rechazaron, así que al final lo que dije es vamos a poner todo el dinero ahorrado que hemos ganado, fuimos a pedir dinero prestado a familia y unos amigos y para estimular el mercado, los grandes era Brightpoint y Celestar, decidimos sacarle el nombre a la combinación de los dos y formamos una empresa que se llama Brightstar. Y los 2 días después teníamos 2 juicios, uno de Brightpoint y el otro de Celestar, lo cual, y teníamos la audacia, todo el mundo que llamaban y decían, ¿qué es Brightstar? Decíamos la fusión de Brightpoint y Celestar. Entonces, los primeros años nos enfocamos en América Latina, abrimos 21 oficinas de venta y centros de distribución en la región. Para mí era muy importante que para tener éxito teníamos que estar muy cerca a los clientes, teníamos que operar en los diferentes países. En solo 4 años llegamos a tener el 40% del mercado de América Latina, es decir, 4 de cada 10 celulares que se vendían en América Latina eran nuestros, y ahí comenzó en una historia que comenzamos, ya no había dónde más ir en América Latina, pero cuando uno tiene un 40% de mercado es casi imposible el poder crecer eso, y cuando es el número 1 en un mercado, todo el mundo te quiere disparar, todo el mundo dice que no eres bueno cuando no hay competencia. Entonces decidimos quedarnos en América Latina, pero hacer algo que pocas empresas hacen, que es entrar al mercado americano. Normalmente son empresas americanas las que vienen a nuestros países con ideas o empresas europeas. En este caso fuimos una empresa latinoamericana que entró al mercado de Estados Unidos y había muchísimas empresas latinas que habían fracasado entrando a América Latina y son pocas las empresas latinas. Tienes casos de Embraer, tienes casos como la cerveza de ustedes, pero son contadas con las manos empresas latinas que han podido entrar al mercado americano. Básicamente, creo que nos fue muy bien y decidimos después de eso, replicamos nuestro modelo de negocio, manejamos hoy día la cadena de abastecimiento de Verizon, que es la operadora más grande, manejamos muchísimas tiendas en Estados Unidos y nos volvimos el número 1 en las Américas. Después, habiendo conquistado el mercado de las Américas y con el ansia de experimentar, decidimos expandirnos al difícil y altamente competitivo mercado asiático. Y eso sí que fue algo complicado, porque abrimos rápidamente operaciones en Hong Kong, Malasia, Filipinas, Singapur, Vietnam, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda. Y a pesar de que nos fue bastante bien, eso fue un reto mucho más difícil, ya que la diferencia de culturas, idiomas y maneras de hacer negocios hicieron esta fase mucho más compleja. Fue donde tuvimos nuestro primer fracaso, y aquí un amigo mío que está sentado ahí fue el que nos acompañó en esa aventura, donde abrimos el mercado de la India, y ahí sí aprendimos de que mercados como la India y la China no son mercados que uno puede ir solo, y son mercados que ahora volvemos después de 10 años, pero acompañados de socios locales con una experiencia mucho más grande, y ese fue, creo, unos pocos fracasos que ha tenido la empresa, ha sido todo lo que fue nuestra entrada a la India, y el hecho de no entender la mentalidad de cómo operaban el mercado de la India y los hindús. Y bueno, ahora volvemos con más ganas que nunca, pero fue una experiencia muy dura que fue probablemente llamarlo el primer fracaso después de abrir más de 40 países en la región. Unas cosas que aprendimos en nuestra fase de crecimiento fue que es absolutamente necesario confiar y delegar en tu management local, de que el micromanagement que uno utiliza para los países que uno conoce o el idioma que uno conoce, de que es absolutamente imposible crecer. Otras cosas que aprendimos es que éramos muy ignorantes en la selección del management local. Uno de los requerimientos que poníamos era que la persona tenga que hablar inglés. Entonces ahí ya se ha eliminado el 90% de la gente capaz de un país. Entonces son las cosas que poco a poco hemos ido aprendiendo y hoy día tenemos varios gerentes generales en los países donde no hablan inglés, pero efectivamente son mucho mejor que el empresario que habla inglés pero que no sabe manejar un negocio. Hay muchísimas empresas americanas o europeas que intentan triunfar en mercados asiáticos, que intentan exportar e imponer su propio estilo. Y es por eso que nosotros siempre predicamos a nuestros empleados que hay que pensar de una manera global, pero hay que actuar de una manera local. ¿Ya? La empresa ha evolucionado muchísimo ya después de estar, y hoy día estamos, como les contaba, en 61 países. Hoy día Brightstar se ha vuelto una verdadera empresa de servicios globales.
No solo proveemos servicios de distribución, proveemos servicios de fabricación, tenemos centros de cuales fabricamos nuestros propios teléfonos, diseñamos nuestros propios teléfonos, manejamos las cadenas de abastecimiento desde la compra hasta la entrega al punto de venta de las operadoras más grandes en el mundo, como ser Vodafone o como ser operadoras en Australia, operadoras en Nueva Zelanda, y manejamos la categoría, es decir, las grandes superficies en Estados Unidos y en Europa, básicamente permiten de que Brightstar maneje el negocio de la categoría móvil dentro de ellos. ¿Okay? La historia de Brightstar es de cierto modo la historia de una parte de la industria de las telecomunicaciones, y la gente que está en la industria de las comunicaciones se da cuenta de que el año 1997, cuando nosotros comenzamos, el StarTAC, no se acuerdan, era el teléfono estrella, y la infraestructura móvil se utilizaba solamente para hablar voz. Ninguno de nosotros buscaba datos o hacía nada en un teléfono celular. Eran otros tiempos, pero eso, y se ponen a pensar dónde hemos evolucionado hoy día. Hoy día hablamos de tablets, de smartphones, de nuevos sistemas operativos, del iPhone, del teléfono de Google o el Android, y numerosos dispositivos que en estos 13 años nosotros hemos visto y hemos visto entrar, hemos visto pasar, hemos visto muchísimas empresas triunfar, hemos visto muchísimas empresas fracasar. Si ustedes se acuerdan, básicamente lo que ha pasado en estos años, donde IBM era uno de los líderes, después pasó el liderazgo a Microsoft en la guerra de los sistemas operativos. Netscape era uno de los líderes en el tema de los exploradores, después entró Dell, después entró el Internet Explorer. Dell creció de ser una empresa que fue fundada en un garaje a ser el fabricante más grande de cómputo en el mundo. Entró el boom del Internet, y no se acuerdan de esa época dorada en la cual cualquier persona con una idea y un website se volvía multimillonario de un día para otro. Después esa burbuja se desplomó. Los múltiples emprendedores que eran multimillonarios en papel, la mayoría desapareció. Motorola estuvo muy lejos de ser el líder número uno con la fabricación de su teléfono Razr. Motorola casi ha desaparecido. Nokia pasó a ser el nuevo líder en nuestro mundo. De un día para otro, Apple sacó un solo teléfono, el iPhone, desplazó a Nokia, y cuando Apple piensa que es el líder del sistema operativo, aparece Google con un sistema operativo que se llama Android y deja atrás la plataforma de iPhone. Sin duda, esta es la industria que nosotros vivimos, son las diferentes empresas que aparecen, que desaparecen. Si ustedes ven, no se acuerdan, un año hacia atrás, la mayoría de la gente joven tenía su cuenta en MySpace. Hoy día MySpace no existe o casi no existe, todo ha sido pasado por Facebook, y de los últimos tiempos quedan Google y Facebook. Básicamente empresas que ustedes se acuerdan son Microsystems, Lucent, Netscape, Digital, básicamente ha desaparecido. Todos nosotros que utilizamos para software los CDs, hoy día nadie utiliza un solo CD. En pocas palabras, desde que hemos comenzado, esta es probablemente la industria más competitiva y es un ambiente hostil. Y lo digo, una de las grandes cosas que ha tenido Brightstar es ha logrado permanecer en este mundo y siempre innovando y siempre manteniéndose en el medio de todo lo que pasa en la industria de las telecomunicaciones. Hay muchísimo camino por delante, el iPhone, el iPad continuarán innovando y van a seguir siendo los productos que nos van a seguir cambiando la vida que operamos. Hemos visto como Microsoft ha pasado de ser un líder y Bill Gates siendo un gran innovador a ser básicamente una empresa del pasado comparado a las nuevas empresas como Google, y básicamente ahora se unen Nokia y Microsoft para hacer una alianza y para tratar de competir. Básicamente, lo importante de todo esto es que el que innovó ayer, hoy día está a punto de desaparecer, y que la historia de las telecomunicaciones básicamente en este momento es lo que se está escribiendo. Y nosotros en esos 14 años hemos logrado mantenernos en el medio y poder crecer más rápido que toda la industria. Lo que me gustaría es un poco darles las cosas que he aprendido yo en estos 14 años, esperando que así, y sobre todo, hablamos un poco de lo que es una satisfacción personal y la satisfacción empresarial, y son las cosas o la metodología de trabajo que utilizamos en nuestra empresa. Y son 4 diferentes puntos que quiero tomar. El primero es lo que nosotros utilizamos, que es nunca acepten un no como respuesta. En todo lo que nosotros hagamos en la vida, todo el mundo nos va a decir el por qué las cosas no se pueden hacer y poca gente te va a decir el por qué sí se pueden hacer las cosas. Se van a cerrar muchísimas puertas y vamos a tocar muchas puertas antes que se nos dé una oportunidad, y no solo en el mundo de los negocios, en nuestra vida personal. Y yo pienso que esas pocas oportunidades que se nos den, con mi vida se me dio como el poder comprar una tienda de teléfono celular o como estar en un avión y conocer al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Ese tipo de oportunidades nos pasan a todos en la vida, ¿no? Y lo que nosotros hemos aprendido es de que cuando esas oportunidades se den, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos,
y es un poco lo que hemos hecho nosotros. Y la gente que trabaja fuerte, la gente que es la gente que hoy día, ¿me entiendes?, ha logrado desarrollarse, y sobre todo la gente que no tiene miedo a intentar cosas nuevas. ¿Qué más? Segundo, una cosa que aprendí es que para tener éxito, uno siempre tiene que tener un cariño muy especial, uno tiene que amar lo que uno hace, ¿no? Si uno se despierta cada mañana feliz y siente que su trabajo y negocio es algo que le gusta a uno, uno siempre va a luchar más fuerte que los demás. Hay muchísima gente que no está contenta con el trabajo que tiene, y normalmente es el tipo de gente que va a fracasar o que no va a lograr llegar al máximo exponencial. Y el otro día estaba en un avión y me puse a leer una historia que me pareció fantástica, que la comparto con ustedes, ¿no? Y me aseguro que algunos de ustedes la han escuchado, pero los que no, me parece fantástico. Es la historia del pescador y el millonario, ¿no? Y resulta que un hombre de negocio estaba de vacaciones, estaba en un muelle de un pueblo caribeño, y llegó un pequeño bote con un pescador, ¿no? Dentro del bote había varios peces de buen tamaño. Entonces el empresario elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó si había tardado mucho tiempo en conseguir esa pesca. El pescador respondió que le había tomado muy poco tiempo. Entonces el empresario volvió a preguntar por qué no permanecía más tiempo y sacaba más pescado. El pescador dijo que ya tenía suficiente pescado para satisfacer la necesidad de su familia, a lo que el empresario volvió a preguntar: ¿y qué hace usted con el resto de su tiempo? Y el pescador dijo: duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, hago la siesta con mi esposa María, voy por las noches al pueblo, me tomo alguna copa y veo a algunos amigos. Tengo una vida placentera y ocupada. El empresario le replicó al buen hombre y le dijo que debería emplear más tiempo en la pesca, y con los ingresos de más pesca comprar un barco más grande, y luego con los ingresos del barco podría comprar varios barcos y eventualmente tener una flota más grande de pesqueros. En vez de vender el pescado a un intermediario, lo podría hacer directamente un procesador y eventualmente abrir su propia procesadora. Debería controlar su producción, el procesamiento y la distribución. Debería salir de este pequeño pueblo y emigrar a la capital, donde manejaría su empresa en expansión. El pescador entonces le preguntó: ¿pero cuánto tiempo tardaría hacer todo eso? Al cual el empresario le respondió: entre 15 a 20 años. Y el pescador le dijo: bueno, ¿y después de eso qué? El americano se rió y dijo que esa era la mejor parte. Cuando llegase la hora, podría vender las acciones de su empresa, se volvería rico y tendría muchos millones. Ah, muchos millones, dijo el pescador. ¿Y luego qué? Dijo el empresario: con todo esto usted se puede retirar, mudarse a un pueblecito en la costa donde podría dormir hasta tarde, pescar un poco, ocuparse de sus hijos, echarse la siesta con su mujer, acercarse por las noches al pueblo para tomar y hablar con los amigos, ¿no? Interesante cómo cada uno describe lo que es el éxito. Algunos de ustedes van a considerar esta historia como una negación del modelo actual en el que vivimos. Sin embargo, para mí, la moraleja de esta historia no es el sistema que vivimos, sino al contrario, que la felicidad es un trayecto, no es un destino, y que cada uno de nosotros decide cuál es el camino para tomar hacia la felicidad y el éxito y la culminación de nuestros objetivos y metas. Para mí el mayor éxito es el poder amar lo que uno hace, es despertarse cada mañana con la emoción de conquistar un nuevo mercado para ganar y siempre dar lo mejor de uno. Y durante los últimos 18 años he estado bendecido en sentido de hacer actividades que es lo que me gustan y levantarme cada mañana con las ganas de o conquistar un nuevo mercado o entrar a un nuevo país. El tercer punto, y este aplica sobre todo para los empresarios, los políticos, es rodearse de gente que sea más inteligente que uno, ¿no? Al comienzo era probablemente una de las cosas más difíciles, pero para mí el día de hoy la satisfacción de tener gente en mi empresa que es más capaz y más inteligente que yo nos permite poder crecer más y me permite trabajar un poco menos. Y por último, pero no menos importante, es que he aprendido que para poder crecer uno tiene que tomar riesgos. Uno no tiene que tener miedo a arriesgarse. Se vive la vida una sola vez y debemos dejar un legado importante, y sin tomar riesgos nunca se avanza. Y por ahí aquí quería contar un poco la historia del emprendimiento que tomamos con la gente de MIT. Y fue un día en el cual el científico de MIT, Nicolás Negroponte, nos mandó a llamar a mí, a Rupert Murdoch, que es el presidente de News Corp, a Sergey y a Larry, que son los fundadores de Google, a Héctor Ruiz, que en ese momento era el CEO de AMD, y nos preguntó si queríamos ser parte, si queríamos arriesgar y queríamos ser parte de un proyecto que sería un proyecto muy importante. Y la idea era construir la famosa computadora de los $100 para que cada niño en el mundo tenga acceso a un internet y pueda estar conectado. Cuando le pregunté a Nicolás cómo íbamos a lograr eso, su respuesta fue muy clara. Dijo: no tengo idea, pero con toda la gente brillante que tenemos en este salón, seguro le encontraremos una solución. El concepto fue llevar una computadora a cada niño. Fue un proyecto mundial de alcance interesante. Y eso te dice, nunca me voy a olvidar, 2 semanas después de eso le hacían una entrevista a Bill Gates, y Bill Gates decía: ese es un juguete y eso nunca será verdad.
Y creo que estas palabras fueron las que más nos tocaron para ir a desarrollar el computador, y hoy día somos responsables de que los netbooks que antes costaban $1,500, hoy día valen alrededor de $150. Pero creo que lo más importante es que después de 3 años de trabajo hemos logrado que existan 2,5 millones de niños en el mundo, sobre todo en América Latina, en Uruguay y en Perú, son los 2 países líderes, en el cual los niños están conectados. Y para mí, si hay algo que uno puede devolver a la humanidad o devolver la generosidad que el mundo ha tenido con nosotros, es devolver a través de la educación de los niños. Y eso es un poco lo que quería contar. Gracias. Muchas gracias, creo que han sido palabras inspiradoras. Ahora tenemos a Yerty Valerio, quien va a comentar brevemente la cátedra que nos acaban de dar, que podemos decirle charla magistral y así no molesta lo de cátedra.